Bien, alumnos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar el tema del texto. Este tema está dedicado a los alumnos para quinto año de secundaria. El texto se puede trabajar ya sea en forma oral o en forma escrita. El texto es una unidad total de comunicación. Es la forma primaria de organización que se manifiesta en el lenguaje humano. ¿Por qué? Ya que cuando se produce una comunicación entre los seres humanos, ya sea en forma oral o en forma escrita, es en forma de texto. Es por eso que decimos que el texto puede ser en forma oral o en forma escrita, ya sea en una exposición, ya sea cuando escribes una carta o cuando haces un resumen, estás elaborando un texto. A continuación vamos a ver cuál es la estructura de un texto. En realidad hay diferentes estructuras, pero vamos a ver las cuatro principales. Empezamos entonces con el tema. El tema es la idea o asunto del que trata el texto. Es en forma global. Todo texto tiene que tener un tema, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener nosotros el título. En algunas ocasiones los textos no conllevan un título, pero una vez que uno lo lee y lo entiende, puede fácilmente proponer un título en base al contenido del texto. ¿Qué es el título? Es la palabra o palabras con que se da a conocer el contenido del texto. ¿Ya? Es más precisa y clara en relación al tema y la idea principal. Recordemos también que el tema es el motivo, el fondo, el contenido del texto. Entonces, vamos a ver ahora qué es la idea principal. Son los contenidos fundamentales sin los cuales no se entendería el texto. En los textos argumentativos, por ejemplo, es más fácil ubicar la idea principal puesto que es la tesis. La idea principal es una idea que te va a afirmar algo sobre un determinado tema. También tenemos nosotros en un texto la idea secundaria. Estas ideas secundarias van a ampliar y complementan a la idea principal, ya sea ejemplificándola, dando detalles adicionales, comparando o comentando. Vamos entonces a ver ahora las clases de textos, y esas van a ser según la ubicación de las ideas principales. Por ejemplo, tenemos en el texto analizante, la idea principal se puede ubicar al inicio del texto. Menciona acá, la idea principal aparece en la parte inicial del texto para luego ser analizada. Entonces va a ser denominado como texto analizante cuando la idea principal va al principio del texto. El texto sintetizante es cuando la idea principal figura en la parte final, a modo de una conclusión o de un resumen. Quiere decir que ese texto está empezando con la ejemplificación, ya en términos generales empieza a hablar para luego hablar de la parte principal. Entonces en el texto sintetizante la idea principal está al final del texto. El texto encuadrado se refiere a que la idea principal está en el inicio para ser analizada y se concluye con la misma idea pero expresada de forma distinta. Ahora, si te das cuenta, el texto analizante con el texto encuadrado se parecen bastante, con la diferencia que en el texto encuadrado ya la información se vuelve a repetir pero con otras palabras, ¿de acuerdo? Y el texto paralelo, en este texto ya no se puede identificar las ideas principales de las secundarias porque es muy probable que el texto maneje solamente ideas principales. Ya, entonces en base a esto vamos nosotros a desarrollar un pequeño texto a modo de ejemplificación para que tú luego puedas desarrollar las separatas que se te está proponiendo como actividad domiciliaria. Vamos entonces con un pequeño texto. Dice acá: el uso de celulares ha facilitado la comunicación. La mayoría de la población tiene acceso. Permite salvar las distancias con cualquier lugar del planeta. Es un texto con intención comunicativa, te da información, pero también te está afirmando algo, ¿verdad?, sobre el uso de los celulares, que ha ayudado bastante a poder comunicarse y quita mucha distancia con las otras personas que se encuentran lejos. Vamos primero nosotros a identificar cuál es el tema del texto. ¿De qué me está hablando el texto? Me está hablando de la comunicación, del planeta, de los celulares. ¿De qué está hablando? Está hablando de los celulares.
Ya, entonces el tema del texto sería los celulares en forma general, estén globalizando todo ahí. Y entonces, en base a lo que hemos leído, ¿cuál podría ser el título del texto? Obviamente tiene que relacionarse con el tema. Sería entonces el uso del celular, porque se me está hablando de eso, ¿verdad? Las ventajas del uso del celular o todo lo que ha facilitado. Ahora, antes de ir con el tipo de texto, vámonos con la idea principal. En este caso, ¿cuál sería la idea principal? ¿Cuál es la idea que me está afirmando algo sobre los celulares o sobre el uso de los celulares? La idea principal estaría en la primera parte, porque dice acá, el uso de los celulares ha facilitado la comunicación, y lo que está después de esto sería la idea secundaria, porque me está ya fundamentando algo más sobre lo que yo estoy afirmando, está complementando la información de la idea principal. Entonces, recordando, según la ubicación de la idea principal, ¿qué tipo de texto será? La idea principal, si ves acá, está en la parte inicial y luego lo están analizando. ¿Cómo se llama entonces ese tipo de texto? Se denominará texto analizante porque la idea principal está al inicio del texto. Bien, alumnos, eso sería todo.